Bueno, comerciales. Esta, esta prédica ya hoy se cumple un mes con este mensaje. ¿Quién me regala el nombre del mensaje de esta predicación? A ver, Un corazón contrito y humillado. muchas gracias, suegrita. El título que el Señor nos ha regalado es un título que pesa muchísimo, que nos tiene que mostrar ya con claridad hacia dónde nos está dirigiendo el Señor. Un corazón contrito y humillado. Hoy ya completamos un mes con este mensaje. Por esa razón, quiero invitar a la congregación y sobre todo especialmente a las personas que vienen por primera vez hoy a escuchar este mensaje, para que puedan encontrar un corazón humillado uno, 2 y 3, la primera, segunda y tercera parte, en nuestra página, en el canal de YouTube. Ustedes entran a YouTube y colocan en el buscador Casa de Oración Torrefuerte, Dubái, porque estamos predicando desde esta ciudad hermosa aquí en los Emiratos Árabes Unidos, en el Medio Oriente. Así se llama. Entonces en YouTube ustedes encuentran Casa de Oración Torrefuerte, Dubái. Ahí están todas las prédicas, especialmente estas tres últimas relacionadas con un corazón contrito y humillado. Hoy es la cuarta entrega de este mensaje. También pueden desde su celular o desde su computador entrar a la website de nosotros y entran www.casadeoraciontorrefuerte.com. Es la misma dirección eh, de internet para la emisora. Eso es la dirección en la web para la emisora. Ahí van a encontrar muchas alabanzas para nuestro Creador. Su nombre es Jesús. Y mientras están planchando, mientras están haciendo la comidita o mientras están haciendo una cirugía, van escuchando esa alabanza al Señor Jesús, que es muy linda. Y ahí también encuentran las prédicas en audio, para que cojan ese hilo conductor y si la escuchan seguido van a entender un poco más y van a ampliar sobre este mensaje, que en la voluntad del Señor finaliza hoy. Muy bien, pasados los comerciales. Vuelvo y le digo a todos, bienvenidos todos, bienvenidos todos. El Señor Jesucristo les bendiga siempre. Mis amados, este título siempre me gusta hacer un enlace, ese hilo conductor de donde venimos, para que podamos entender el desarrollo de este mensaje. Amén. Entonces, eh, la cita central de este mensaje, ¿dónde se encuentra? A ver si tienen los apuntes. Quiero avisarles que por allá llegaron las agendas para las personas que todavía les falta la agenda que la congregación les regala para que tengan apuntes de las prédicas y todo esto, para que con eso tengan como una guía para predicar, aunque la mejor guía y la única es la escritura por medio de el Espíritu Santo, o sea, por medio de nuestro Señor Jesús, porque Él es el Espíritu, dice Corintios 3:17. El Señor es el Espíritu. Pero la agenda es para, por sus puño y letra, escriben y se van a acordar de un tema en especial y va a ser como ayuda, a una ayuda, digámoslo así, pedagógica para poder predicarle a otros y cumplir así lo que el Señor nos ha mandado y es esa gran comisión que nos mandó, ir a predicar a todas las naciones, o sea, predicarle a todas las personas este plan de salvación. Porque Cristo ya está próximo, mis amados. Cada vez las señales son más contundentes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El día y la fecha solo lo sabe Él, pero Él nos dejó muchas señales para enseñarnos que Él está próximo, porque Él no ha venido todavía esperando a que todos nosotros procedamos al arrepentimiento, porque Él anhela y quiere que todos nos salvemos, porque Él anhela que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso Él ha demorado su venida, pero ya está próximo según todas las cosas que Él nos ha profetizado
ya está muy próximo. Así que a cumplir con cabalidad, alinearnos en las cosas del Señor todos los días, porque en cualquier momento nuestro Señor Jesús va a aparecer. Y dice la Escritura que todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará ante Él. Amén. Así que es muy importante que cuando Él venga nos encuentre haciendo como ese siervo fiel, cumpliendo todos sus mandamientos, obedeciéndolo y arrepintiéndonos de nuestro pecado. Amén. ¿En qué cita está este mensaje? La cita central de este mensaje. En el Salmo 51:17. En el Salmo 51:17. Perfecto, mi hermanita. ¿Me lo puede leer desde el 16 para que lo entendamos? Claro, sí, Señor, con mucho gusto. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51:16. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario, yo lo ofrecería. ¿No te agrada el holocausto? Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Gracias. De ahí viene el título de esta prédica. Dice claramente el Señor que un corazón contrito y humillado, el Señor jamás lo va a despreciar. Él va a despreciar es a ese corazón altivo, a ese corazón prepotente, a ese corazón elevado, lleno de levadura, ese corazón que mira por encima a los demás, a ese corazón que anula a los demás, a ese corazón que señala y juzga a los demás. A ese corazón es el que rechaza al Señor. Pero Él nunca, dice la Escritura, Él va a menospreciar un corazón contrito y humillado, ese que reconoce su pecado y se arrepiente. Amén. Por esa razón, el Señor nos envió a Lucas 18:9, que es la cita central que se apoyo o que me he venido apoyando para este mensaje con base en lo que dice Salmo 51, 16, 17, que dice que el Señor, un corazón contrito y humillado, Él jamás lo va a despreciar. Entonces vamos al libro de Lucas, donde volvemos, les pido paciencia siempre 5 o 7 minuticos a mis amados hermanos para poner en línea a los hermanos que llegaron por primera vez hoy. Aquí hay una parábola. Te resulta, mis amados, que con esta parábola nos vamos a apoyar para que entendamos un poco más al Salmo 51, 16, 17, para que entendamos y tengamos bases sólidas y firmes de que es muy importante, es necesario ante la presencia del Señor que ustedes y yo siempre nos presentemos ante el Señor con un corazón contrito y humillado, siempre. Y aquí el Señor nos va a dar un ejemplo claro de eso. Y Él, por medio de esta parábola, nos va a enseñar. Dice aquí la parábola del fariseo y el publicano. Hace 8 días vimos en Romanos 3:10 que no hay ni uno bueno en la tierra, ni siquiera uno solo, no hay. Y aquí normalmente en todas las partes del mundo, así como la mayoría de la gente que va a un hospital está enferma, la mayoría de gente que va a una congregación no son santos. Ojo, no quiero decir que porque el pecado mora en nosotros, tenemos licencia para pecar y volver a aplicar lo que hacíamos antes en la iglesia tradicional, pecábamos, rezábamos y empatábamos y le pasábamos en lo mismo. O como hacían más atrás el pueblo de Israel, pecaban, mataban un animal, ofrecían la sangre, hacían expiación para que sus pecados fuesen remitidos. Y entonces ponían una cara de tristeza y que se arrepentían, pero al otro día volvían a hacer el mismo pecado y se la pasaban en eso. Hoy el Señor nos va a ampliar un poco de esto.
No, se trata, por eso esta vez el Señor mismo se ofreció, por eso el título que tiene el Señor Jesucristo también es el Cordero de Dios, porque Él derramó como ese animal que derramaba su sangre para expiar pecados, derramó su sangre por nosotros. Y esa sangre, cuando nosotros sabemos que somos pecadores, es la que nos va a limpiar. Mientras llega el Señor, vamos a tener esa lucha entre el espíritu y la carne debido a nuestro pecado. Pero el que nos va a mantener en línea para no pecar, ¿cierto? Es hacer que el reino de Dios se acerque a mí, o sea, el Señor mora en mí, imitar todo lo que el Señor hizo en la tierra. Él fue tentado en todo y nunca pecó. Obedecer cada uno de sus mandamientos y permanecer con un corazón siempre contrito y humillado. Y lo más hermoso que vamos a ver más adelantico es ser una persona pobre en espíritu. Ya vamos para allá, seguimos. Entonces, mis amados, eh, aquí el Señor nos muestra que hay dos personas. Les decía que todas las personas que van a una congregación, así como la gente que va al hospital porque está enferma. Por eso el Señor Jesucristo decía que los médicos son para los enfermos, ¿cierto? Igual que cuando una persona va a una congregación, toda la escritura me centra que todos somos pecadores, pero que el contrito y humillado, el que tiene un corazón contrito y humillado, sabe y entiende que tiene que estar adherido a Cristo si no se muere. Y estoy hablando de la muerte segunda, que es cuando venga Cristo y usted esté sepultado para que tenga la opción de ser levantado y su cuerpo sea transformado para llegar al Señor para una vida eterna. De lo contrario, va a ser al revés. Viene el Señor y te va a mandar a un juicio eterno sin la presencia de Él. Así que de eso se trata el vivir en el Señor. No sé ustedes, pero yo voy tras ese galardón y trato y me esfuerzo de cumplir lo que el Señor me manda y es vaya, dígales, pero usted primero hágalo y lleve este mensaje de salvación. ¿Vale? Entonces, aquí dice la parábola que había un fariseo y un publicano, los dos eran pecadores, por eso fueron al templo a orar, a buscar de Dios. Pero aquí el Señor nos va a mostrar y nos muestra que hay una característica en la oración que nosotros no debemos adoptar y es la oración del fariseo. Y ese fariseo, hago énfasis, era el conocedor de las escrituras. Era el que se sabía las escrituras al derecho al revés y las defendía y tenía que velar por ese mensaje. Se volvieron demasiado religiosos. Y había otro pecador que no era tan religioso, pero tenía otro pecado, que habla aquí del publicano. El publicano es ese, para ese pecador que está en el mundo, porque hay pecadores que estamos en este caminar del Señor, pero comportándonos fariseicamente. Hay muchos de nosotros que somos los fariseos del siglo XXI por tanta hipocresía que hay en nosotros, porque llevamos mucho tiempo congregándonos, llevamos mucho tiempo leyendo la escritura y nada que cambiamos esa religiosidad, nada que cambiamos ese pecado. Seguimos con un corazón endurecido y cuando hay un corazón endurecido el Señor lo rechaza, porque el corazón que el Señor jamás va a despreciar es un corazón contrito y humillado. Entonces, teniendo claridad de estos dos personajes, dice la escritura, ¿a quién va dirigido esto? Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, esta parábola está dirigida a los hermanos de hoy día que se creen que no pecan,
que se creen, que menosprecian a los demás porque creen que son muy santos. El mismísimo Señor no hace acepción de personas y estas personas, una de las características que hacen acepción de personas, miran por el hombro a los demás, se creen más santas. Miremos cómo empieza este personaje. 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Ya nos vamos entrando en la actualidad nuestras congregaciones. Y en nuestras congregaciones hay fariseos y hay publicanos. ¿Quién es el publicano? Publicano es este pecador aquí en las escrituras que estaba encargado de la parte financiera, de cobrar los impuestos. Y estas personas eran muy usureras, eran personas agiotistas, que por decir algo, si el gobierno pedía pagar el 1% de impuesto mensual sobre lo que recolectaba, ellos pedían el 10, el 20 y se robaban el resto. Eso es pecado. Y mire lo que pasó aquí en esta oración. Estaban los dos en la misma congregación. El fariseo puesto en pie, versículo 11, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ya sacó el dedo a juzgar a otros donde el Señor no nos manda eso. Quiero que entiendas ya hoy a estas alturas de la vida de este mensaje que el Señor lo que mira es tu corazón contrito y humillado, que lo que mira el Señor, lo que le agrada al Señor de ti es que reconozca que pecas sin necesidad de aplastar a otros. Por eso el Señor Jesucristo dijo que esto está hoy para aquellos que confían en sí mismos como justos, o sea, sin pecado, y que menosprecian a otros. Cada vez que tú o yo señalamos el pecado de otra persona y lo hacemos público y lo hacemos de una manera eh, despreciativa, el Señor me está mirando de lejos. El Señor me hace, así dice, que el que menosprecia, el Señor lo va a menospreciar. Pero el que se humilla, el Señor lo va a alzar. Y el que se ensalza, el Señor lo va a humillar. Entonces este tipo empezó, eran ladrones, no, y no como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. No, pues mostró todas sus virtudes, así como a veces nos pasa a nosotros, que nos mostramos de una manera muy arrogante por sabernos 2 citas bíblicas y se lo saben derecho al revés, pero cumplen todo lo que está ahí. Los fariseos cumplían todo lo que estaba ahí. No por de gratis, el Señor les llama hipócritas. Dice, más el publicano estando lejos. Lejos, lejos significa atrás. Me imagino que está por allá lejos. O lejos de ese que lo está acusando. O lejos de acusar a otro. O sencillamente escuchando el mensaje del Señor porque ha entendido que el que se hace atrás y sirve a los demás, ese es el primero en el reino de los cielos. Y hoy la escritura no me va a enseñar que ese que se hace atrás y sirve a los demás, que es el primero en el reino de los cielos, es el doblemente bendecido, porque el que es doblemente bendecido es aquel que es dueño del reino de los cielos, que se lo ha ganado, es el pobre en espíritu.
que la característica del pobre en espíritu es que tiene un corazón contrito y humillado. Mire cómo el Señor nos amplía y nos muestra, nos revela cuando dice aquí, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Eso es una señal de vergüenza, de pena. Es una señal de arrepentimiento. No era ni capaz de levantar la mirada hacia el cielo porque sabe que el Señor tenía los ojos sobre él. Porque sabe que nuestro Señor Jesucristo ve nuestros pecados. Es el único que sabe. Usted puede mentirle al que sea y jurar que no lo hizo, pero el Señor sí lo está viendo. Y eso lo entendía aquí este pecador publicano. Al punto que se golpeaba en su pecho. No miraba al cielo porque no tenía vergüenza, diciendo, dice la Escritura, sé propicio a mi pecador. O sea, este señor estaba presentándose con un corazón contrito y humillado. Decía, Señor, tenga misericordia de mí que yo soy un pecador. Señor, tenga misericordia de mí porque yo, separado de ti, no puedo hacer nada. La única opción, la última y primera y todo lo que más necesito, yo no tengo otra salida sino tú, mi Señor Jesús, para este pecado. Me arrepiento desde lo más profundo, Padre Santo. Es eso, así llegó esta persona. Y es exactamente lo que el Señor busca en usted y en mí, que seamos pobres en espíritu. Vuelvo y repito, ser pobre en espíritu no significa que usted no valga nada en las cosas espirituales. No, lejos de eso. Al contrario, una persona pobre en espíritu significa que es una persona que reconoce su pecado y que reconoce que necesita la presencia del Señor Jesucristo en su vida. Eso es una persona pobre en espíritu. Por eso el Señor dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. No está diciendo será. Ya él dijo es. Lo afirmó el Señor clarito. Así que vamos a mirar en Mateo 5:3 eso. Y seguimos acá. Os digo que éste descendió, o sea, ¿cuál? Este último descendió a su casa justificado. O sea, el Señor lo perdonó. Su oración fue escuchada porque él se presentó a hacer la voluntad del Señor, no la de él. Como vimos hace 8 días con la mal llamada oración Padre Nuestro, que vuelvo y les digo, es una mentira. Eso no está escrito en la Biblia. No existe ninguna oración del Padre Nuestro. Es una mentira que nos metieron. Ahí en Ya. la escritura dice claramente que los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar. Y entonces el Señor nos enseñó a orar. Y en esa enseñanza que les dio a ellos, que nos queda a nosotros, que debemos tomar y debemos practicar, es que yo debo pedirle en mi oración siempre a mi Señor que se haga la voluntad de Él y no la mía. ¿Estamos? Que se haga la voluntad del Señor y no la mía. Por eso aquí el publicano no, ni siquiera alzaba la mirada porque sabía que él no podía hacer su voluntad, que tendría que rendirse a la voluntad del Padre. Por eso le dijo, Señor, ten misericordia de mí, que yo soy pecador. Haga su voluntad en mí, le dijo eso. Haga su voluntad en mí. Y dice el Señor aquí que os digo que éste descendió a su casa perdonado, justificado, antes que el otro. ¿Cuál fue el otro? El fariseo, el pecador, el que señala, el que menosprecia a los demás porque se cree más que los demás, el que juzga.
Y dice el Señor para cerrar, porque cualquiera que se enaltece, o sea, el que menosprecia a los demás porque se cree más, será humillado. Ojo, mi hermano, porque el Señor lo dijo, Él lo cumple. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué más premio, qué más ganancia nos da el Señor en cumplimiento de esto al decir que bienaventurado, que significa doblemente bendecido? Eso significa la palabra bienaventurado. Doblemente bendecido. ¿Quiénes? Estos que se humillan. ¿Y cuál es el premio? ¿Cómo me va a enaltecer el Señor? Claramente lo dice ahí. Miremos, ¿quién me lee Mateo 5:3, por favor? Pastor. Gracias, Angélica. Mm, Mateo 5:3. Y dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Amén. amén, mi hermana, gracias. Clarito, el Señor es bien transparente. Por eso cuando Él dice que cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. ¿Y cuál es aquella persona que se humilla? Es aquella persona que es doblemente bendecida porque es pobre en espíritu. Y una de las características número uno y principal de una persona pobre en espíritu es que reconoce su pecado, se arrepiente, y un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Y al punto de eso, que llegue y dice que de Él es el reino de los cielos. Qué mejor exaltación, qué mejor enaltecimiento, si se puede decir así, que el Señor nos da. Ya nos está diciendo que tenemos ganado el cielo, siempre humillándonos ante nuestro Señor y reconociendo que necesitamos de Él. Y cuando una persona está humillada ante el Señor, le es más fácil no pecar. Porque cuando una persona siempre está enaltecida, siempre está expuesta y propensa a pecar. A que ese pecado que mora en ellos, ¿sí? Sean atraídos por ese pecado que mora en nosotros y nos lleve a pecar cuando nos enaltecemos. Pero el que está humillado ante el Señor siempre, con un corazón contrito y humillado, que me hago pobre en espíritu, esa carne, ese pecado que mora en mí se mantiene a la raya porque dejo que el Señor more en mi presencia, en mi corazón. Amén. Dice cuando leímos Salmo 51:17 para ampliar mucho más este mensaje, mire lo que dice el Señor Jesucristo. En el Salmo que leyó mi hermana Angélica, vamos al Salmo, otra vez al Salmo 51, por favor. En el Salmo 51, 16, 17. Porque es que a veces, como no escuchamos a nuestro Señor y nos equivocamos, porque es que la mayoría de las personas de hoy día en las congregaciones, muchas personas no quieren escuchar el mensaje del Señor o lo escuchan a su manera porque quieren hacer la voluntad suya y no la del Señor. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a enaltecernos. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a equivocarnos. Y eso es lo que hace que nos lleve a señalar a otros y a juzgar a otros, porque sencillamente no estamos obedeciendo lo que el Señor nos manda. Y creemos que estamos prestando un servicio a Dios y es mentira. La escritura dice, Salmo 51:15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. O sea,
El Señor ya me está diciendo, está reconociendo aquí el salmista que el Señor, yo puedo hacer 50,000 sacrificios, pero lo que el Señor busca es que usted se arrepienta, que pida perdón, que perdone, que ande en los caminos del Señor, que andemos, dijo el otro. Dice, no quieres holocausto. Ya la palabra nos está centrando. ¿Qué es un holocausto? ¿Quién me puede decir qué es un holocausto? ¿Qué entiende por un holocausto? ¿Quién me hace el favor ahí? Ayúdenme. ¿Qué es un holocausto? Ofrecerle al Señor un sacrificio de animal, Un sacrificio, ofrecer sacrificios, ¿sí? Para adquirir beneficios, que es lo que hoy día muchas personas los están guiando mal, sobre todo con ese tal diezmo. Porque a la gente le han enseñado que si usted da diezmo, a usted le va a ir bien y el Señor lo va a bendecir más, porque lo engañaron con eso. Y el Señor no quiere eso, es lo que Él quiere es que usted ofrende, no el 10%, no está hablando de porcentaje, dice que cuando usted dé no por necesidad ni por obligación, sino que dé con alegría porque el Señor ama al dador alegre. Así de sencillo, no porque usted necesite ni porque lo estén obligando. Usted tiene que dar porque usted tiene un corazón piadoso, porque usted tiene un corazón que es pobre en espíritu, que sabe que depende usted de Dios, del Señor Jesús, no en sus propias fuerzas. Por eso uno, estando en ese caminar, es más amplio para dar, para ofrendarle a otra persona que necesita. Entonces yo no necesito hacer ningún holocausto, yo no necesito hacer ningún sacrificio para ganarme las cosas del Señor. Lo único que yo tengo que sacrificar es la carne, mi carne es lo que tengo que sacrificar. Porque cada vez que usted alimenta esa carne, se engorda más y engorda más ese pecado. Y cada vez más difícil y cada vez me va a volver más prepotente, cada vez me va a volver, no necesito de nadie. Aún empiezo a negar al Señor, no necesito, porque creo que por mis propias fuerzas me he ganado todo, por mi trabajo, por mi inteligencia, por mi esfuerzo. Y mentira que no hay nada que se mueva en este planeta si no es la voluntad del Señor Jesús. Y entonces dice aquí 17, ojo, muy importante. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, mi hermano. El sacrificio de Dios, el que recibe el Señor Jesucristo, es un quebrantamiento en su espíritu, o sea, pobre en espíritu, que reconozca que necesita del Creador. Y cuando yo reconozco que necesito de Jesús, me aparto de todo lo que Él me prohíbe. Espíritu quebrantado es el sacrificio que el Señor espera a nosotros. Y seguido dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, ¿cuáles son los sacrificios que verdaderamente nosotros debemos procurar? Ese, quebrantarnos en espíritu. Porque usted puede hacer 50,000 promesas. Usted puede, como nos hacían a veces allá en la iglesia tradicional, la gente subiendo Monserrate de rodillas con unos ladrillos. El Señor no quiere eso. El Señor ni siquiera ve eso. Entendamos, cuando el Señor ya me está diciendo que Él ya no quiere más eso, Él ya no quiero más eso, inmediatamente me tiene que llevar al nuevo pacto. Eso se hacía en un pacto que se hizo atrás y que los hombres no pudieron cumplir, ninguno. Por eso el Señor vino y Él es el último pacto que se hizo en la humanidad. El Creador lo hizo por medio de Él mismo. Por eso Él vino y se sacrificó.
para que no hiciéramos más holocaustos. Él es el último holocausto. Él llegó y se sacrificó como un animal, como un corderito, y su sangre fue derramada para limpiar nuestros pecados. Entonces, si yo me devuelvo a esos holocaustos, si yo me devuelvo a esas cosas como el fariseo estaba haciendo atrás, estoy anulando la llegada del, del Mesías, del Cristo, del Salvador del mundo. Estoy negando lo que el Señor hizo en la cruz, en el madero. Estoy pisoteando, hollando el atrio, pisoteando eso que hizo el Señor por usted y por mí. No estoy creyendo de que Cristo vino. No estoy creyendo que Él va a volver. Porque lo sigo esperando como los judíos que lo mataron porque dijeron, usted no es el Mesías, usted es un mentiroso. Y aquí están esperándolo todavía. Pero cuando Él venga dice que va a ser el crujir de dientes y el lloro. Van a llorar porque van a decir si era Él. Entonces, Él lo que me está pidiendo a mí, ya no me está pidiendo sacrificios que hacían atrás. Por esa razón, es más, el primer concilio que hubo, que yo veo en las escrituras, fue cuando se reunieron Pablo, los discípulos, todos ellos, porque había esa dicotomía de que Pablo le llama la atención a Pedro porque está judaizando, porque él es judío, y dice, ¿cómo le vamos a poner las cargas a estos gentiles? O sea, a ustedes y a nosotros, que somos los nuevos israelitas espiritualmente. No somos esos israelitas de sangre, de raza. Somos israelitas espirituales porque el Señor nos escogió, porque a Él le plació. Porque Él vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Y quienes lo recibimos fuimos nosotros. Entonces le decía, no le pongamos tantas cargas que ni siquiera nuestros padres pudieron cargar con ellas. Y el Señor sabía, porque lo sabe todo, que nosotros allá atrás ninguno pudo con todas estas cosas que hacían. Y siguen haciendo esos holocaustos y siguen haciendo esas cosas. ¿Se imagina hoy en día si nosotros seguimos todas las cosas que están atrás? La escritura decía de atrás que si un hijo llegaba a ser rebelde con el papá, tenía que morir apedrada por el pueblo. Entonces nuestros hijos estarían muertos hoy, porque no podemos cumplir eso. A pedradas tenían que matarlos. ¿Cuántas mujeres no estarían hoy día muertas a punta de pedrada por adúlteras? Pero el Señor les dijo, el que esté libre de pecado, que mate a esa adúltera piedra. Y como nadie puede, porque todos somos pecadores, nadie pudo, porque el único que tiene potestad de juzgar es Él, le dijo, vete y no peques más, yo no te condeno. Es ese pacto, obedecer al Señor. Porque si nos vamos a todo lo que está allá atrás, que es sombra de lo que iba a venir, nos volvemos altaneros, nos volvemos rebeldes y nos volvemos como esas personas que menosprecian a los demás por estar desobedeciendo al Señor. Vean, me lo amplía más, me lo va a ampliar mucho más el libro de Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 11. Desde el 10, porque aquí está hablando de Sodoma y Gomorra. Y usted sabe que Sodoma y Gomorra fue destruido por el pecado, porque se volvieron ociosos. Y esa ociosidad hizo que se desviaran del camino. Y todos se volvieron homosexuales en esas regiones. Pecadores. Y el 4 también, Isaías 1:4 está. Bueno, sí, ok, entonces desde el 4, Grita, vamos a leer desde el 1:4, petición de mi amada Glorita, vamos a Isaías 1:4, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Otro título que tiene Jesús, el Santo de Israel.
5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, llenos de pecado. 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extranjeros. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudades asoladas. Si el Señor de los ejércitos no os hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra, haciendo comparación de su pueblo, de esas ciudades que fueron destruidas por el pecado. O sea, el Señor está diciendo, ustedes están iguales o peor que Sodoma y Gomorra. Y la Eso es lo situación, que estoy viendo ahorita, pastor. sí, sí, señora, cuando el Señor Jesucristo dijo que cuando Él venga, que esto va a estar peor que Sodoma y Gomorra. 10. Príncipes de Sodoma, oíd palabra del Señor. Escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y mire aquí lo que dice para que entendamos lo que vimos en Salmo 51, desde el 15 al 17, que el sacrificio que el Señor pide es un corazón quebrantado, un corazón contrito y humillado que Él nunca va a rechazar. Que Él lo que necesita es una persona como ese publicano en oración que se arrepintió y que fue pobre en su espíritu para ser doblemente bendecido y recibir que sea dueño del reino de los cielos. Dice el Señor, Isaías 1:11, ¿para qué me sirve, dice el Señor Jesús, la multitud de vuestros sacrificios? O sea, multitud, cantidad de sacrificios que hacemos. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El Señor es bien claro, ya no quiere más eso. Él no quiere eso. El sacrificio que el Señor quiere es que usted tenga un corazón contrito y humillado. Él no quiere más sacrificios. Él lo único que quiere es un corazón contristado, un corazón humillado, un corazón arrepentido que obedece al Señor Jesús. Ese es el sacrificio que Él quiere. Él dice que Él no quiere, Él lo que desea es que usted tenga un espíritu quebrantado. Ese es el sacrificio que el Señor quiere de nosotros. Y sigue acá en Isaías, seguimos ahí en Isaías 1:12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea, pisotear las cosas del Señor. Clarito. ¿Quién lo mandó? ¿Quién le está mandando eso? Como que dice el Señor, yo no estoy mandando que ustedes hagan eso porque lo que están haciendo es pisotear lo que yo estoy mandando. Dice 13, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. O sea, el Señor aborrece eso. Y hoy día en la iglesia tradicional, yo me acuerdo tanto, hace muchos años, estoy hablando de hace 53 años, mucho tiempo, ¿no? Medio siglo, pasadito. Cuando yo tenía 7 añitos, bien lindo, tenía pelo bonito, bien bonito. Yo era acólito de una iglesia católica en mi barrio. No alcohólico,
porque que la gloria y la honra al Señor Jesús, si le pido tenga misericordia de mí, no me pase por eso. No me gusta el alcohol. Era acólito, monaguillo. Me encantaba que me ponían como un baberito blanco con una sotana roja y me mandaban, nunca entendía eso, pero eso me mandaba a mí el cura. Me prendía en una vaina, en una cosa así colgada con una cadena y yo era así, botando humo y hasta ahora me vine a enterar que eso era incienso. Imagínense, yo un niño de 7 años pasándome por el fuego, ¿ah? Estos pecadores, yo inocente de eso. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús que tuvo misericordia de mí y me sacó de esa Babilonia. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo. Y todavía están peleando por los días de reposo. Todavía pelean congregaciones, hay congregaciones divididas. Estos se llaman los adventistas porque ellos guardan el sábado. Estos se llaman los pentecostales, estos se llaman los bautistas, estos se llaman los luteranos. Yo no sé, yo me llamo Luis Eduardo Tafur, siervo del Señor Jesucristo, esclavo de mi Señor. Yo no predico nombres de denominaciones, no. Dice todavía están divididos por estas cosas, por no escuchar al Creador. Dice, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y hoy día todavía hay personas celebrando fiestas que el Señor ya no las necesita, porque creen que eso le agrada al Señor, porque creen que si no los hace son pecadores y se van para el infierno. No, se van para el infierno si no obedecen esto que está diciendo el Señor, que Él ya no quiere eso. Ya no lo quiero, lo profetizó. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, dice el Señor Jesús. Y hay congregaciones que confiesan que Jesús es el Padre, otros que Jesús es el Hijo, pero es Dios. Congregaciones que también celebran Pascua, hay una cantidad de cosas, de fiestas que el Señor ya, para Él dice aquí, son para mí aborrecidas, las aborrece mi alma, dice el Creador. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Usted no siente un llamado, un escalofrío en su cuerpo cuando el Señor habla así? Pero seguimos empeñados en hacer esas cosas que el Señor ya no nos pide, porque nuestros antepasados no pudieron lograrla, menos nosotros. Y lo que está generando es divisiones con las personas. Y eso hace que nos volvamos prepotentes, que empezamos a menospreciar a los demás y señalar a los demás como pecadores y que se van al infierno por esas cosas. Dice 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Cuál es la oración que escuchó, que nos mostró claramente hoy el Señor? El del corazón contrito y humillado. Él dijo claramente en lo que leímos hoy en Lucas, dijo, descendió a su casa justificado. Esa es la oración. ¿Por qué se fue justificado este pecador publicano? Porque dijo, Señor, me arrepiento, necesito de ti. Porque mostró ante el Señor un corazón contrito y humillado, porque se dejó ver que es pobre en el espíritu, en su espíritu es pobre. O sea, reconoce la necesidad del Creador. Eso es lo que el Señor está hablando en Salmo 51. Él no oyó al otro, no oyó al fariseo porque menospreció a los demás, porque se cree más que los demás y no hace sino señalarle el pecado a los demás en vez de decir, Señor,
sea mi propicio que yo soy pecador. Yo. A mí no me importa el pecado de los demás, me tiene que importar el mío, porque a mí me basta ya mi pecado para meterme a pecar señalando a otro. El problema del pecado del otro es él con el Señor. El problema de tu pecado es tú con el Señor. ¿Cuándo vamos a entender eso? Dice que la oración yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Y nomás ahí, en plena oración, en plena congregación, en plena iglesia. Miren a esa, como viste, como prostituta. Miren a ese. Es un son borracho. Cambio yo tomo agüita. El Señor no va a oír nunca a una persona así. Va a oír una persona que tenga misericordia de su hermano, que le duela el pecado del hermano. Lavaos y limpiaos. Quita la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Aprendamos a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Lo que debemos hacer con esa persona agraviada que está en pecado es buscar que se justifique. ¿Cómo es buscar esa justificación? Señor, invitarlo a orar, invitarlo a que se vaya al Señor, que se arrepienta ante el Señor. Pero ningún hermano se va a arrepentir cuando ustedes le escupen el pecado en la cara delante de todo el mundo y lo humillan. Jamás lo van a lograr. Dice la Escritura claramente que debemos restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice el Señor, estemos a cuentas. Dice el Señor, si ustedes no hacen eso y obedecen y, y hacen el sacrificio que yo quiero, ¿cuál es el sacrificio? ¿Cierto? Que su corazón esté contrito y humillado. El sacrificio que el Señor demanda de nosotros claramente es que tengas un espíritu quebrantado, mi amado. Que tengamos, dijo el otro, un espíritu quebrantado. Eso es lo que el Señor busca de ti y de mí, que tengamos un espíritu quebrantado. Cuando dice aquí la Escritura, venid luego, dice el Señor Jesús, y estemos a cuenta, significa que si tú tienes un espíritu quebrantado, dice el Señor, si vuestros pecados fueren como la grana, es un color rojo, como la nieve serán emblanquecidos. O sea, el Señor tiene, espiritualmente nos está hablando, el pecado tiene un color oscuro, pero si tenemos un corazón contrito y humillado, el Señor nos va a cambiar ese color que poseemos del pecado y nos va a poner puros, nos va a perdonar, eso es lo que significa. Y dice aquí, si fueren rojos como el carmesí, es un rojo todavía más oscuro. O sea, y aun si fueran sus pecados, los pecados más grandes que puedan existir, vendrán a ser como blanca lana. Eso es sí y solo sí, ¿sí? Si yo soy de un espíritu quebrantado, si tengo un corazón contrito y humillado, si soy pobre en espíritu. De lo contrario, no lo vamos a lograr. Vamos a seguir dando vueltas en este mundo, tiestazo tras tiestazo, golpe tras golpe, y no vamos a avanzar. Si queréis
y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no queréis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. La boca del Señor lo dijo. Ya no quiero holocaustos, ya no quiero sacrificios, ya dejen de pelear por días de fiestas, por comidas, por reposos. El Señor no quiere eso, no quiere eso. Él quiere que tú tengas un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado. La persona que es de pobre en espíritu, el Señor la bendice doblemente. Y es tan hermoso que mire a donde nos lleva el Señor. Siempre hemos hablado y hemos escuchado que cuando los discípulos de Jesús estaban discutiendo de quién es el más, quién es el más, quién va adelante, quién va primero. Y el Señor dijo, el que se haga atrás y sirva a los demás, ese es el primero en el reino de los cielos. Entonces mi pregunta hoy para ustedes, ¿qué característica va a desarrollar esa persona que sea, por qué el Señor la manda de último para que le sirva a los demás? Y dijo que los que están, porque los postreros, o sea, los últimos serán los primeros en el reino de los cielos. Los últimos serán los primeros en el reino de los cielos porque se hicieron atrás, se humillaron y sirvieron a los demás. Porque los que están adelante siempre quieren exaltarse, siempre quieren humillar, siempre quieren menospreciar. Y el Señor lo que quiere es que ustedes y yo nos ganemos el reino de los cielos. Por eso nos manda la tarea que nos hagamos atrás y por eso dice que los postreros, los últimos, serán los primeros en el reino de los cielos. Pero ojo, en Mateo 5:3, que lo leyó mi hermana eh, Angélica, si no estoy mal, eh, leyó en Mateo 5:3 que bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces aquí el Señor ya me está empalmando esa enseñanza a los discípulos al enseñarles que el primero es el último que se hace porque está sirviendo a los demás, va a entrar de primer reino de los cielos. Pero la característica número uno de esos que están atrás es que el estar haciendo ese servicio, el humillarse, está mostrando que es una persona que está desarrollando un corazón contrito y humillado. Una persona que, que está pobre en espíritu, porque solo sí y solo sí los que están pobres en espíritu son los que tienen derecho al reino de los cielos. Ahí lo dice la escritura. De ellos es el reino de los cielos. No de los fariseos del siglo XXI, ni los fariseos pasados, ni los fariseos de ahora, que quieren estar adelante, que quieren humillar, que se creen los dueños de la escritura y juzgando a todo el mundo por días de fiesta y juzgando a todo el mundo por días de reposo, por las comidas, señalando y llevando a la gente al infierno cuando el Señor no nos mandó a eso. El Señor nos mandó a predicar las buenas nuevas. Las buenas nuevas son estas cosas, que tengamos un corazón contrito y humillado. Punto. Que seamos espiritualmente pobres en el espíritu, que reconozcamos que necesitamos a nuestro Señor Jesucristo todos los días. De hecho, será el reino de los cielos. Por eso la escritura dice claramente bienaventurados, porque van a ser doblemente bendecidos. Amén. Vamos a ir a otra cita que es Mateo 7 para que vayamos concluyendo.
de este mensaje, se lleven en su corazón, nos llevemos en nuestro corazón, que lo que el Señor nos está tratando de enseñar por medio de este mes, con este mensaje tan hermoso, un corazón contrito y humillado, es que el Señor Jesús condena el desprecio de unas personas hacia otras. El Señor condena la exaltación de nosotros mismos como personas no pecadoras, como justas delante de Él cuando no lo somos. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Amén. Que reconozcamos, que reconozcamos que necesitamos del Señor Jesús porque separados de Él somos miserables, no valemos un peso. Esa valía nos la da el Señor. ¿Pero cómo? Humillándonos ante Él para que Él nos exalte, ¿cierto? Nos enseña que nosotros estamos desprovistos de Dios, una persona humilde, una persona sencilla, honesta, una persona con un corazón contrito y humillado, reconoce esa pobreza total ante el Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor nos está enseñando en todo este tiempo. En Mateo 7, 1, 6, aquí hay una característica de la cual el Señor nos enseñó de este fariseo, porque fue dirigido a aquellas personas, especialmente a los fariseos y los fariseos de este tiempo que menosprecian a los demás. Eso tiene que quedar bien claro. Amplía aquí un poquitico cuando este fariseo dijo, yo, mire ese pecador, yo no soy como este. Yo ayuno, yo diezmo. Ah, y se me olvidaba, porque es otro tema que tenemos, cualquiera me lo puede preguntar. Ya que este dijo, yo ayuno, el Señor ya no quiere esos sacrificios, mis amados. Mis amados, Él ya no quiere eso, Él ya lo dijo, Él ya no quiere eso en nosotros. Venga, les muestro porque hay gente todavía que está empecinada en hacer ayunos y todas estas cosas y que el ayuno de Daniel 21 días y que el ayuno de perencejo y que cuando yo ayuno, no, lo que yo debo hacer es el mejor ayuno es que usted definitivamente de una vez por todas haga la voluntad del Señor Jesús, no la suya ni la mía. Vámonos a la escritura antes de ir a Mateo que les dije en Isaías 58. Ahí está pegadito, Isaías 58. Miren lo que dice ahí para que entendamos, para que dejemos ya todos esos sacrificios que el Señor ya no quiere. Repito, el Señor ya no quiere esos sacrificios. Él quiere una persona con un corazón contrito y humillado. Una persona que tenga misericordia de los demás. Una persona que se empeña y se esmera por hacer la voluntad del Padre, no la de uno mismo. No más sacrificio. Él dijo, yo ya no quiero esos sacrificios. Isaías 58:1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Mire que es una rebelión. Y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, me van diciéndole al Señor, porque todavía tenemos a como Simón el mago que pensó que con el dinero se compra el don de Dios, porque es el pensado y la iglesia de prosperidad es lo que le enseñan a la gente. Si usted da poquito, el Señor le va a dar poquito, si usted da mucho, el Señor le va a dar mucho. Falso, falso. Lo que necesita el Señor es que usted se humille ante Él. No porque es un Dios ególatra y un Dios que quiere. No, porque Él sabe que nosotros
cuando nos desviamos de su ley, nos volvemos orgullosos, prepotentes. Miramos a los demás por encima del hombro y pensamos que no pecamos y que estamos bien y que somos justos ante el Señor. Dice aquí claramente, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Reclamándole al Señor cuando yo no debo reclamarle nada a mi Señor, sino hacer su voluntad. Humillamos nuestras almas y no te dice por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Si están entendiendo los que les encanta hacer ayunos, que para que el Señor lo escuche. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, el Señor ya no quiere ese ayuno, el verdadero ayuno. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como un junco. Pobrecito, está aguantando hambre. Y que haga cama de silicio y de ceniza, ande de látigos. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor Jesús? ¿Está leyendo mi hermana y mi hermano? No es más bien el ayuno que yo escogí, dice el Señor. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Yugos desiguales. Cuidado. No es que partas tu pan con el hambriento. Ese no es el ayuno que yo quiero, dice el Señor. Y a los pobres errantes albergues en tu casa. Conozco a muchos que leen la Biblia común, conozco a muchos que hablan del Señor y nunca jamás han abierto su casa para hospedar a una familia con necesidad. Porque piensan, no, eso es mucho gasto. Si escasamente tengo para mi mercado, si escasamente, y no, me empuercan la casa, uy, no, el baño, el papel higiénico, uy, no, el mercado, no, y esos niños chillando, no, y la gente errando por ahí, tú teniendo la oportunidad de poderlos albergar unos días, el tiempo que el Señor disponga, porque cuando te mueras no te vas a llevar absolutamente nada, entiéndelo. Es lo que está pidiendo el Señor como el verdadero ayuno. Dice, no es el verdadero ayuno, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti. Y la gloria del Señor será tu retaguardia. Si estamos entendiendo cuál es el verdadero sacrificio de ese tal ayuno, es este el verdadero ayuno. Léanse todo el capítulo 58. Y dice la escritura, Mateo 7:1-6. Aquí le está hablando a ese fariseo que se paró ahí en la sinagoga a decir, pecador ese pecador, ese ladrón. No, yo diezmo, yo ayuno. Le está diciendo esto a ese fariseo siglo XXI de hoy en las congregaciones. No juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzguéis serás juzgado. Y con la medida con que medimos, seremos medidos. ¿Y por qué miramos la paja que está en el ojo de tu hermano? Ese fariseo es ladrón. Ese ladrón, ese publicano es un ladrón. Yo no, yo nunca robo.
¿Por qué miramos la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es un tronco así de grande. El Señor me está diciendo que nosotros somos ciegos, somos tan ciegos que no alcanzamos a ver nuestro pecado porque el pecado de nosotros es tan grande que ni nos damos cuenta que estamos llenos de pecado. Pero eso sí, vemos con facilidad el pecado de otro. Dice la Escritura que tú teniendo semejante tronco en el ojo, ¿cómo podemos decirle al hermano, déjame sacar la paja que tienes en tu ojo? O sea, déjame sacar tu pecado. Somos muy osados y atrevidos, nos está diciendo el Señor. He aquí la viga en el ojo tuyo. ¿Por qué no nos fijamos primero en ese pecado que yo tengo? Como hizo el publicano. El publicano dijo, Señor, sé propicio a mí que yo soy pecador. Ni siquiera levantó los ojos. Y él no habló del pecado del fariseo que lo estaba acusando. A él le bastaba ya con el tronco que él tenía. Dice el Señor en el 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, o sea, primero saca tus pecados, hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo, de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que mis amados, espero que este mensaje que el Señor nos ha traído para ir concluyendo y nos llevemos en nuestro corazón, este mensaje que arrojó este mes sobre un corazón contrito y humillado, nos habla de que Jesús nos ha hecho ver, yo no sé a usted, pero a mí sí me ha hecho ver que la actitud soberbia y orgullosa, despreciativa, no nos va a hacer merecedores del perdón del Señor. Por más Biblia que usted sepa, solo la oración sincera y humilde permite obtener un perdón divino, así como le dijo al publicano. Este descendió a su casa justificado, perdonado. Y como él se humilló, puso un corazón, fue pobre en espíritu, de él es el reino de los cielos. Es la única manera, mi hermano, si queremos el reino de los cielos. Que cuando venga Cristo, que está próximo a llegar, nos vea en esa actitud, todos los días muriendo al pecado, todos los días perdonando, amando, haciéndome de último. Cuando yo empiezo a hacer el ejercicio de hacerme de último, no voy a tener tiempo de ponerme a pelear por posiciones, si tengo la razón o no tengo la razón. Porque muchas peleas en los hogares es porque está peleando quién es el más fuerte. Cuando ya el Señor estableció cómo es el orden de un hogar, primer orden de un hogar, no unirse en un yugo desigual. En primer lugar, los dos tienen que estar cimentados sobre la roca. Matrimonios que no están cimentados sobre la roca, vienen los problemas luego y lo van a tumbar. Obedecer al Señor. Dos cositas. Mujeres, sujétense a su marido y respételo. Hombres, amen a sus mujeres como a sus propios cuerpos y trátenlas como vaso frágil. Punto. Eso funciona ahí. Ya lo demás son ganas de molestar el uno al otro y no tener un corazón contrito y humillado, no tener humildad, no ser pobre de espíritu. Porque el que es pobre de espíritu se hace atrás y sirve al otro. Punto. Cada uno cumpliendo sus roles. Y eso nos falta muchísimo. La escritura me está enseñando que nunca debemos orar. El orgulloso no puede orar porque su oración no va a ser escuchada. Prepotente, que no reconozca que peca, su oración nunca va a llegar. Nadie, absolutamente nadie que menosprecie a otro, a su semejante, puede orar, a no ser que se arrepienta. Pero en prepotencia va a ser difícil. La verdadera oración se va a notar, va a brotar por la verdadera relación con el Señor en la manera que usted manifieste
que espiritualmente necesita del Señor Jesús para vivir. Y les pido como hermano y que practiquemos en nuestra oración una oración que el Señor siempre va a orar, y es empezar a sentir por los demás, aun cuando pequen contra ustedes, sentir misericordia de esas personas. Y siempre en nuestra oración pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros que somos pecadores. Siempre. Y el Señor jamás, jamás nos va a despreciar. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga hoy y siempre, hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Los amo mucho en Cristo Jesús, nuestro Padre. Que tengan un lindo y hermoso día todos ustedes, mis hermanos.